¿Cómo crees que deberían los líderes integrar la construcción de autoridad dentro de este plan de marketing en el 2026? Lo primero es tener claro que ya la web no va a ser el único centro de donde va a recoger información los LLMs, con lo cual tu web es importante, sí, por supuesto, pero tienes que ir muchísimo más allá de tu web. A partir de aquí, ¿qué es importante? Bueno, las menciones, donde te citen, esto va a ser fundamental. Entonces, aquí hay todo un trabajo de crear contenido en páginas de tercero que sean relevantes y de influir en esa creación. Pasando ya un poquito a la parte de la inteligencia artificial, no solo como modelo en el que aparecer, sino como herramienta que podemos incorporar, ¿no? Y que ejecuta dentro de los equipos. ¿Qué crees que es importante a nivel de estructura y a nivel de gobernanza para que la inteligencia artificial realmente se integre dentro de cómo estamos ejecutando tareas en el plan de marketing del 2026? Yo hay una frase que me gusta repetir y es que si no tienes estrategia de datos, no tienes estrategia de IA. Entonces, en nuestro plan de marketing, lo primero que tenemos que tener claro es qué datos vamos a recoger y yo diría casi cómo puedo recoger más datos. Tenemos que hacer una inversión en tener la fotografía de cómo estamos nosotros, de cómo están nuestros competidores y de si ellos salen más que nosotros, ¿por qué? Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de Respuestas de Marketing. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes retos y oportunidades que tienen ahora mismo los equipos que presentan nuevos planes de marketing para el 2026. ¿Cómo integramos la IA dentro de lo que hacemos de forma estratégica? Muchas veces es difícil ir un poco más allá de una simple capa de herramientas que empezamos a incorporar para optimizar tiempos. Y es muy importante incorporar la inteligencia artificial como elemento estructural dentro de nuestros objetivos, métricas o incluso en el replanteamiento de procesos que ya tenemos como empresa. Para aterrizar esta conversación y sobre todo ponerla en el foco de los líderes de las empresas, directores y directoras de marketing, hoy me acompaña David Tomás, CEO y cofundador de Ciberclick. Ya lo conocéis de muchos otros contenidos en nuestro canal, pero David, una vez más, mil gracias por acompañarnos en esta conversación. Oye, gracias a ti, encantado de estar otra vez más aquí en Respuestas de Marketing. Pues David, una de las ideas que compartiste hace poco en el webinar sobre las tendencias es que estamos dejando atrás el clic como métrica central, ¿no? Es decir, en los nuevos planes de marketing entra una nueva economía y una nueva perspectiva. ¿Cómo crees que va a implicar este giro? Es decir, si cada vez hablamos menos de clics y más de visibilidad en entornos de inteligencia artificial, ¿cuáles son las métricas que deberían tener los profesionales de marketing en cuenta en el plan de marketing este año? Estamos ante un cambio muy importante. Llevamos más de 25 años donde lo importante era conseguir visitas a tu web, a tu e-commerce o cualquier activo digital, pero ahora con la IA conversacional pues tenemos un cambio muy significativo y es que, oye, las visitas siguen siendo importantes, por supuesto. Queremos que nos llegue mucha gente a nuestra página, también, pero muchas veces no van a llegar porque se van a quedar en el chat generativo y lo importante es que nosotros aparezcamos allí, que seamos parte de la respuesta, que seamos el referente que aparece allí. A partir de aquí lo que va a pasar es que el clic, bueno, lo seguiremos contando, seguiremos mirando cuántas visitas recibe nuestra página, pero tenemos que empezar a contar cuál es nuestro share en las respuestas que da un LLM, cuántas veces aparece nuestra empresa para las respuestas que sean relevantes. Este va a ser una métrica que vamos a medir y que lógicamente nos va a ayudar a influir a los usuarios, porque al final lo que queremos es que nos conozcan, sepan que existimos y nos acaben comprando. Y aquí hay un fenómeno muy interesante y es que de momento, y estoy seguro que esto va a cambiar, cualquier respuesta que da un LLM, la persona que la recibe la recoge como verdadera. Si un LLM te dice que las 3 mejores zapatillas para correr son esas 3 marcas, tú ya no te vas a plantear otras marcas, vas a escoger entre una de esas 3. Por lo tanto, es imprescindible aparecer en una de esas 3. ¿Cómo avanzará? Pues no lo sabemos, ¿no? Empieza a haber publicidad, las empresas querremos estar allí, quizá habrá más respuestas. Yo creo que se abre una incógnita, que lo único que tenemos claro es que tenemos que estar presentes en las respuestas relevantes para nuestro sector.
De hecho, hemos visto, ¿no? Muchas alarmas por esa bajada de tráfico o ese cambio en el clic, pero lo relevante es ver, ¿no?, si las conversiones bajan o no, porque muchas veces es lo que dices, el usuario entra mucho más cualificado a la web porque ya ha tenido esa conversación previa con el modelo de inteligencia artificial, no tiene mucha más fiabilidad y es cuando entra a la página web, quizás con menos volumen de clic, pero mucho más cualificado. ¿Te cuesta estar al día sobre lo que está pasando en el mundo de la inteligencia artificial? Es normal, pero aprender sobre ella ya no es solo una opción. Si quieres ser un profesional actualizado, debes formarte. Por ello, en CiberClick hemos lanzado el IA Expert Program, una formación que te ayudará a dominar la inteligencia artificial en tu trabajo para aplicarla en proyectos de marketing y ventas digitales. ¿Quieres formar parte de este programa de formación? Empezamos las clases en breve, serán semanales y en directo. Apúntate o pide más información en el link que encontrarás en la descripción de este vídeo. Entonces, vemos, ¿no?, como el peso quizás ya no está tanto en el tráfico, sino en el answer share, un poco como comentabas, y en la capacidad, ¿no?, de ser citado como empresa en una fuente de un modelo de inteligencia artificial. Entonces, desde tu experiencia, con todo este nuevo panorama encima de la mesa, ¿cómo crees que deberían los líderes integrar la construcción de autoridad dentro de este plan de marketing en el 2026? ¿Qué acciones, ¿no?, podrían llevar o tendríamos que empezar a llevar a cabo para aparecer y trabajar esta nueva autoridad? Bueno, lo primero es tener claro que ya la web no va a ser el único centro de donde va a recoger información los LLMs, con lo cual tu web es importante. Sí, por supuesto, tienes que crear contenido, pero tienes que ir muchísimo más allá de tu web. Y esto, además, tienes que crear no solo contenido escrito, sino vídeo, audio, o sea, al final tienes que ser multimodal, ¿no? O sea, al final tener todas las opciones que te ofrece los medios digitales. A partir de aquí, ¿qué es importante? Bueno, las menciones, dónde te citen, esto va a ser fundamental. Entonces, aquí hay todo un trabajo de crear contenido en páginas de tercero que sean relevantes y de influir en esa creación. Hay páginas donde tú puedes influir directamente o crear contenido. YouTube va a ser un medio importante. Para B2B, LinkedIn va a ser muy relevante, o redes sociales también van a ser importantes para B2C. Pero luego está también que puedas influir a lo mejor en un determinado medio de comunicación y que escriban sobre ti o aparezcas en una comparativa de empresas. Y un tema que creo que es muy interesante porque parecía que iba a menos son las relaciones públicas online. Es decir, el que tú consigas que un medio de comunicación relevante para tu sector te esté mencionando, aparezcas allí, va a ser importante. Entonces, también dentro de este plan hay que incluir el aparecer en medios de comunicación online que sean relevantes para tu sector. Y luego, ¿qué más? Pues bueno, estas redes, vamos a decir, estos sites como Reddit, como Quora, donde hay muchos usuarios, donde hay conversaciones, van a ser también muy importantes que estés participando proactivamente. Entonces, esto reconfigura un poco nuestro equipo, no tiene que cambiarlo mucho, pero sí le vamos a dar peso a esa relación con terceros y vamos a tener alguien que se encargue de generar estas relaciones. Algunas serán de pago, pero estará bien invertir si generamos ese contenido relevante. Y luego también una parte fundamental, y es que tengamos en cuenta que esto todavía está en construcción. Esto va a seguir evolucionando. Entonces, tenemos que hacer una inversión en tener la fotografía de cómo estamos nosotros, de cómo están nuestros competidores y de si ellos salen más que nosotros, ¿por qué? Están mencionados en determinados sitios, han creado algunos contenidos más relevantes. Esa fotografía necesitamos hacerla, necesitamos seguirla para asegurarnos que tenemos un mejor posicionamiento que los competidores. Pero insisto, se está construyendo todo, entonces es un momento de ir lanzando pequeñas pruebas, ¿no? Que decimos, oye, voy a hacer 5 notas de prensa a ver si cambia un determinado resultado en un prompt, o voy a asegurarme de que escribo en LinkedIn una serie de artículos a ver si eso influye, o voy a hablar con algún creador de contenidos que me haga un vídeo. Es decir, estar abiertos a probar creo que va a ser clave para el éxito en este 2026.
Ahora que comentabas el tema, ¿no?, de las notas de prensa, que justamente, ¿no?, ha salido Comunicai, salió en el webinar, ¿no?, hablamos un poco de ellos y de lo importante que es tener herramientas para poner un poco a la disposición de todo este entorno o de este ecosistema contenido de marca, y también de lo importante, ¿no?, que es saber escribir esas notas de prensa, no de la manera que lo hacíamos antes, sino también para que las IAs generativas lean y detecten, ¿no?, esos prompts más habituales. Entonces, sí, está claro que la manera de crear contenido igual ya no va a ser un contenido tan cerrado, sino que quizás es más un ecosistema de marca, como comentabas. Pasamos a otro bloque. Vamos a hablar ahora de B2B. Es cierto que existe desde hace muchos años el concepto de B2B, pero con las herramientas de inteligencia artificial ahora es más sencillo que nunca encontrar ese target, ¿no?, adecuado y llegar a él de una forma lo más personalizada posible. ¿Qué debería cambiar o qué crees que debería cambiar dentro de este plan del equipo comercial para aprovechar muy bien, ¿no?, toda la relación del B2B con inteligencia artificial? A ver, estamos en un momento apasionante porque hay muchísimas novedades y muchos cambios. El playbook que servía para B2B hace unos años ya no nos sirve y la IA nos da muchas funcionalidades que no teníamos hasta ahora. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Primero, cuando eres B2B tienes un target de cliente bastante claro, ¿no? Lo que se llama el ICP, pueden ser 500 empresas, si vas a compañías muy grandes, pueden ser 5.000 o pueden ser 50.000, pero puedes hacerte un listado de tus clientes. Y la IA esto ahora te lo permite. Hay bases de datos en el mercado y herramientas de IA que lo que hacen es ayudarte a construir la lista de tus clientes, con nombre y apellidos, y luego una cosa muy importante, con señales de actividad. Por ejemplo, hay herramientas de IA que escanean lo que están publicando determinadas empresas en sus redes sociales, en sus notas de prensa, en job postings, y recogen señales de actividad. Imagínate, por ejemplo, pues que una empresa abre un nuevo centro de producción. Eso quiere decir que necesitará un departamento de ingeniería, una empresa de ingeniería para que le haga el proyecto, necesitará comprar sus máquinas, necesitará una serie de permisos legales, empezará a necesitar una serie de cosas que la IA va a identificar. Oye, esta empresa estadísticamente o por probabilidad va a necesitar todas estas cosas. Por lo tanto, si tú eres una empresa que vende ese servicio que esa compañía va a necesitar, es el momento adecuado para que te pongas en contacto con ellos. Entonces tenemos, por un lado, la creación de las listas y la gestión de los contactos, por ejemplo, en LinkedIn, poder mandar mensajes de forma automatizada, siempre aportando valor, porque hay gente que confunde el marketing B2B con disparar a todo el mundo y no. Lo que tenemos que hacer es aportar valor y que lo que comuniquemos, pues a la persona que queremos llegar le aporte algo y diga, oye, esta empresa es interesante. Bien, tenemos este tema de los listados y de cómo llegamos a ellos, y luego viene la parte justamente de cómo nos relacionamos con estas compañías o con estos contactos. No hemos dicho, vamos a aportar valor. Entonces, con la IA generativa podemos empezar a crear muchos más contenidos y mucho más personalizados. Antes, si yo tenía un listado de 1.000 clientes, pues hacía un mensaje para los 1.000, o a lo mejor dividía en 2 grupos, pero es que ahora puedo hacer casi 1.000 mensajes distintos, construirlos con la IA generativa para que se adapten a ese cliente que estoy buscando. ¿Qué más tendríamos que va a ser relevante? El trabajo de la mano de marketing y ventas. Marketing en B2B ha sido muy poco relevante, era casi, oye, la persona, porque muchas veces no era ni un equipo, que me hace el catálogo y que me monta las ferias, y ahora vamos a trabajar de la mano. Esa misma persona va a usar las herramientas de IA para, si vamos a una feria, hacer un enrichment de los contactos y hacer una priorización de qué les comunicamos. Después va a hacernos un lead scoring para ver qué contactos son más importantes. Va a usar las señales de comportamiento. Si un lead abre un mensaje, se mira un vídeo de la empresa, automáticamente que avise al equipo de ventas para que a partir de aquí empecemos una relación. Es decir, hay muchas novedades. Por simplificarlos, una lista cualificada trabajada con IA, unos contenidos personalizados para llegar a esas personas y un sistema de automatización cuando haya señales de actividad que me digan esta empresa tiene más probabilidad de compra que otra.
Genial, súper interesante. Pues de hecho, esta parte no la comentábamos también en el webinar de tendencias y decíamos que para el plan de marketing era importante, al final las empresas no que marcarían la diferencia eran aquellas que tenían esos datos propios, ¿no? Para luego con la IA poder personalizar todas esas automatizaciones y personalizaciones de envíos que comentabas. Así que nada, un poco es hacer el mix, ¿no? Entre lo que tú tienes y luego herramientas como Collective ABM o Genesis, ¿no? que también salía. Pasando ya un poquito a la parte de la inteligencia artificial, no solo como modelo en el que aparecer, sino como herramienta que podemos incorporar, ¿no? y que ejecuta dentro de los equipos. ¿Qué crees que es importante a nivel de estructura y a nivel de gobernanza para que la inteligencia artificial realmente se integre dentro de cómo estamos ejecutando tareas en el plan de marketing del 2026? A ver, yo hay una frase que me gusta repetir y es que si no tienes estrategia de datos, no tienes estrategia de IA. Entonces, en nuestro plan de marketing, lo primero que tenemos que tener claro es qué datos vamos a recoger y yo diría casi cómo puedo recoger más datos. Porque es verdad que no se trata de recoger por recoger, pero es verdad, pero hay otro punto que es igual datos que hoy no sé cómo los voy a tratar, de aquí a un año sí que los puedo tratar. Entonces, si tengo esa información, la voy a poder usar en el futuro. Entonces, primer punto, ¿cómo voy a trabajar la recogida de datos? Y eso para mí significa cómo puedo digitalizar toda mi empresa para que cualquier cosa que ocurra dentro de la compañía me genere un punto de datos. Un tema muy interesante es lo que se llama ahora Context Graph, que todavía casi se está empezando a hablar, pero que es la idea de que en las empresas tenemos muchísima información que está en la mente de las personas que trabajamos en ellas. Entonces, lo que queremos con estos datos y con el Context Graph es que toda la información esté disponible para que la IA pueda acabar haciendo correlaciones. Es decir, que se dé cuenta, por ejemplo, y vea, oye, es que cuando se lanzan promociones en Sevilla siempre hay un descuento. No sabe por qué, pero se da cuenta con toda la información que le hemos puesto en el sistema que siempre hay un descuento. Entonces, quizás esto es algo habitual porque en esa ciudad pues siempre has trabajado hay un outlet de la marca y siempre hay descuentos, lo que sea, pero este Context Graph lo que va a ser darle a la IA la capacidad de entender esas cosas que están fuera de la información. Entonces, eso es un tema que se va a trabajar muchísimo. Luego viene toda la parte, oye, ¿y mi trabajo cómo cambia con la IA? Pues bueno, pasamos a un trabajo mucho más estratégico y menos ejecutivo. En la mayoría de compañías hay muchas personas que están ejecutando la estrategia que se ha definido desde un management. Esto cambia, es decir, a día de hoy cualquier persona que está en una empresa tiene que formar parte de esa estrategia y lo que tiene que entender es cómo ejecutarla con la IA. Es decir, mi trabajo ya no es crear un post para redes sociales o mi trabajo ya no es crear un artículo en el blog o mandar un email relevante a mis clientes, sino que es cómo estructuro todo esto para hacerlo a escala y de una forma estratégica y sobre todo más personalizada. Es decir, ahora que el límite no sea la capacidad humana, ¿no? Sino que el límite sea más bien el tiempo que disponemos nosotros, pero que nuestro tiempo esté maximizado para aquellas cosas que dan impacto. Entonces, yo lo que diría a cualquier compañía es, oye, no lo vas a poder hacer todo de golpe, empieza por áreas, ¿no? Yo creo que a día de hoy, en 2026, cualquier empresa tiene que estar creando contenidos con IA, en vídeo, en audio, tiene que aprovechar para hacer clips, eso tiene que estar, ¿no? Entonces, a partir de aquí es, oye, ¿qué más puedo hacer? Pues toda la parte que tenga que ver en cómo difundo estos contenidos, ¿no? Cómo lo voy a organizar, cómo analizo los datos para después ir ejecutando cambios y mejorando. Todo eso serían los pasos que tenemos que ir dando. Yo lo que le diría a una empresa, oye, si lo estás arrancando, casi ponte una prioridad por trimestre. Este trimestre, los contenidos. El trimestre que viene, pues la parte analítica. El siguiente, y poco a poco lo vas incorporando y te aseguras que todas las personas de tu compañía ya estén trabajando con la IA de forma natural. Pues súper interesante también. De hecho,
Veíamos un poco ese miedo, ¿no?, en algunas empresas a que cada vez más personas utilicen la IA y un poco el miedo a perder el control de hasta qué punto llega el uso. Es cierto que cada vez más la IA empuja a las personas a poder delegar todo lo que hacen, ¿no? Y yo creo que aquí, como comentabas, hay una parte estratégica muy importante que es desarrollar una nueva habilidad en decidir, oye, qué delego y dónde sigue habiendo un valor humano. Y trabajar por áreas, pues me parece un concepto súper interesante porque al final vas viendo y analizando, ¿no?, quizás cada trimestre, oye, aquí cómo hemos optimizado estos procesos. De hecho, en CiberClick tenemos, ¿no?, una iniciativa muy divertida y creo que muy escalable, que es justamente tener este equipo de IA Strategies, ¿no?, que son personas de cada equipo que comparten novedades de, oye, ¿cómo estoy yo implementando la IA dentro de mi equipo este último trimestre? ¿Qué cosas he puesto en marcha? ¿Qué cosas he probado? Como decías antes, ¿cómo han funcionado? Y delegar esto, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Al final es un espacio de conversación que es importante, ¿no?, que cada vez más las empresas tengan entre sus trabajadores, entre sus equipos y entre las personas, ¿no?, que al final estamos día a día intentando ponerlo en marcha. Sí, yo aquí diría que no, o sea, no delegue solo a una persona, sino que cualquier equipo de una empresa tiene que tener una prioridad de tener la IA y de cambiar la forma de trabajar. Entonces nosotros tenemos esta metodología que es, oye, una vez al mes se juntan un representante de cada equipo, comparte todas las pruebas que han hecho, todos los aprendizajes, entre ellos intercambian información y al final es un círculo virtuoso que hace que, oye, poco a poco cada uno de los equipos cada vez más trabaje con la IA y sobre todo esta cultura de experimentar. Como esto va tan rápido, hay que lanzar muchas pruebas, muchos test, irte quedando con aquellos que más resultados te pueden dar. Genial. Pues vamos a pasar a otro tema también muy interesante y es el de la creatividad, ¿no? Siempre hemos dicho a veces que la IA es muy buena en tareas repetitivas, pero a veces esa creatividad, que tiene un papel muy importante, también debe florecer, ¿no?, con herramientas de inteligencia artificial. De hecho, justamente en una de las clases del IA Expert Program en el que participa FreePic, ¿no?, una herramienta que nos permite generar contenido audiovisual, la ponente decía que justamente las buenas ideas con la inteligencia artificial era la era en la que iban a seguir ganando, ¿no? Porque si tú tienes una buena idea con la IA a nivel creativo es fácil, ¿no?, incluso imaginar cosas que hasta ahora no hubieras podido imaginar. Y muchas veces las empresas usan la IA para hacer cosas que no pueden pagar en vez de para hacer cosas que podrían imaginar, ¿no?, solamente con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo crees que este concepto de la creatividad debe incorporarse en cómo utilizamos la IA a partir de ahora, ¿no?, en toda esta generación de contenidos? A ver, al final todos tenemos acceso a los mismos, a las mismas inteligencias artificiales, ¿no?, a los mismos modelos. Y claro, si todos tenemos los mismos modelos con la misma información y sin ninguna idea distinta, la creatividad va a ser exactamente igual. Entonces, yo soy de los que piensa también que al final esa diferenciación humana, esa creatividad, es lo que te va a hacer destacar. Entonces, la clave, como decías, es, bueno, por eso se llaman copilots, ¿no? Es decir, que nos acompañen para, no sé si ser más creativos, pero sí ser capaces de imaginar cosas que antes no podíamos. Lo que tú decías, oye, mi empresa no se podía pagar un vídeo de una complejidad enorme con diferentes cámaras, con drones, y ahora lo puedo crear con la IA. Entonces, para mí esto lo que nos va a llevar es a mucho más contenido, mucha más experimentación, también más dificultad porque hay más ruido, pero justamente serán aquellas personas que sepan salirse un poquito de lo que está haciendo todo el mundo y ahí el componente humano yo lo veo trivial. Yo no intuyo todavía el momento en que digas es que una IA lo hace, sin un humano lo hace mucho mejor. Yo creo todavía en esa colaboración humano-agente, humano-IA y a partir de aquí es también saber utilizarlo y hay habilidades de saber preguntar, saber repensar, saber reconfigurar. Hay toda una serie de habilidades humanas que tenemos que desarrollar como profesionales, que esa es la clave, que nos permiten ser más creativos y hacer cosas que antes eran inaccesibles. Nosotros, recientemente, Google nos publicó un caso de éxito usando VO3, en el que hemos conseguido más respuesta con la creatividad que hemos hecho con IA que con la creatividad tradicional. Entonces, ese conjunto de tengo ahora una herramienta que me permite probar 1000 cosas, me permite hacer más cosas que antes, por lo tanto, me da más opciones o más
probabilidades de acertar con algo que realmente enganche. Entonces aquí la clave para mí es seguir probando, tener un modelo para testear esas pruebas, de decir, oye, mira, yo cada vez que voy a hacer una idea creativa, hago 5 distintas, las lanzo, las publico y hago un pequeño test, a lo mejor invierto en cada una pequeña cantidad de dinero para ver cuál genera más respuesta y en esa apuesto. Entonces vamos generando otro círculo virtuoso de mensajes que acaban enganchando con los usuarios. Y luego, si esa información la voy retroalimentando a la IA y va viendo qué mensajes tienen más respuesta, ella misma me va ayudando a sugerir mensajes creativos que me generen más atención, más ventas, en resumen, más crecimiento de empresa. Sí, yo creo que ha sido un año en el que todos hemos probado, ¿no?, la IA sin parar el año pasado, y quizás empezaremos ya como a decidir, ¿no?, lo que decías, qué cosas están funcionando mejor y hacia dónde podemos desarrollar pues una nueva estrategia o que creemos que está funcionando mejor. En definitiva, pues que la inteligencia artificial sea un laboratorio que permita pensar de una forma distinta a los equipos. Exacto. Oye, yo quería aprovechar también para preguntarte, porque tú eres la persona que está detrás del IA Expert Program, la que lo ha diseñado, la que ha coordinado todos los ponentes. Estamos hablando de este cambio que nos impacta a todos y vamos ahora ya lanzando la segunda edición del IA Expert Program, ¿no?, después de esta primera que ha sido un éxito. ¿Tú qué cambios ves que los profesionales quieren hacer o necesitan y el IA Expert Program les está ayudando? Pues mira, justamente es un programa que, aunque es verdad que ha habido muchas participaciones, ¿no?, muchas personas, al final muchas personas de CyberClick, no solamente yo, hemos estado coordinando distintas áreas, ¿no? Es decir, desde la persona que igual en el día a día se dedica a hacer todo el diseño de usuario, ¿no?, y el CRO, la conversión, pues implementar, ¿no?, por ejemplo, los usuarios sintéticos, ¿no? Veíamos que muchos profesionales tenían ganas de ver, oye, ¿cómo puedo poner esto, hacer más pruebas? Luego en la parte de contenidos creo que es muy importante herramientas como las que hemos dicho, saber utilizar FreePic, saber utilizar eLevel Labs, generar voces, generar contenidos diferentes. Y luego creo que hay una parte muy importante en la estrategia, y es que cada persona, ¿no?, tiene muchas ganas, o yo he sentido que los alumnos tienen muchas ganas de crearse pues esos pequeños asistentes para esas tareas que desarrollan más habitualmente en el día a día, ¿no? Y poder optimizar el tiempo para un poco dejar de hacer lo mismo que venían haciendo y dar un poco ese salto y transformar y pensar en marketing de otra manera, ¿no? Esas tareas más operativas que igual hasta ahora estaban generando pues mucho tiempo de su día a día, tener un equipo de asistentes de IA que les ayude a optimizarlas y dedicar realmente un tiempo más valioso a pensar, ¿no?, de qué manera, como decías antes, integran la IA en todo el proceso que están utilizando ahora mismo. Oye, ¿cuál es el mayor punto de dolor que llega a un profesional? Que hay muchas personas que ven la IA, que lo ven un poco de lejos y dicen, oye, esto va a cambiar mi trabajo, tengo que actualizarme. ¿Cuál es su punto de dolor principal? Creo que un punto de dolor muy importante es el hecho de no tener tiempo para probar todo lo que sale, ¿no? Esa infoxificación, ¿no?, de, oye, hay demasiada info y no sé cuál es buena y cuál es tóxica o cuál no tiene sentido. Entonces, tener tiempo para realmente decidir, esta herramienta vale la pena, dedicarle, ¿no?, 1 hora al día, aprender a hacerla y sé que al final voy a recuperar ese tiempo que estoy invirtiendo en aprender en ella, es un filtro que creo que el programa, cualquier formación, ¿no?, de IA, ayuda mucho, ¿no?, a decidir, oye, me quiero enfocar en estas 3. Luego, un tema también es esa creatividad bloqueada de hacer siempre lo mismo, ¿no?, de los mismos tipos de creatividades, cómo ya pongo mi producto de otra manera, y aquí la inteligencia artificial pues realmente tiene una parte importante de vamos a imaginarnos un espacio que hasta ahora igual no habíamos pensado en hacer, vamos a empezar a crear avatares de personas de nuestros equipos para, oye, hacer más vídeos que incorporen, ¿no?, una experiencia real de un profesional que está hablando sobre la experiencia o el servicio o el producto que estemos vendiendo, y luego una sensación de estancamiento, ¿no?, de llevar ya mucho tiempo haciendo marketing de la misma manera y de cómo la IA es esa vía de escape que puede permitirnos, oye, dar un salto en la estrategia y realmente proponer a nuestro consumidor que ya ya está cansado del mismo tipo de contenido, hacer las cosas también de otra manera. Y aquí creo que la inteligencia artificial cada vez más da esa información más masticada, ¿no? Al principio igual
hacíamos una búsqueda y teníamos que ir encontrando dónde estaba la información, el hecho de tener toda esa información mucho más masticada ayuda, ¿no?, en definitiva a los profesionales a acelerar, ¿no?, todos los procesos de creación de contenidos. Oye, cuando alguien completa el programa, ¿cuáles son los cambios más importantes que te están comentando? Pues muchas personas, al final, el tema de optimizar el tiempo es algo clave, ¿no? Decir lo que decíamos antes, tener de 3 o 4 asistentes, GPTs personalizados, gemas para crear pues tus artículos del blog optimizados en clave SEO, transformar y reciclar contenidos que ahora igual tienes un espacio a otro espacio y no tener miedo a tocar una herramienta de inteligencia artificial, ¿no?, que nace. Tener tus 3 o 4 de referencia para, por ejemplo, creación de presentaciones corporativas, ¿no?, que es una cosa que también nos requiere mucho tiempo, y luego tener ese tiempo en el día a día, ¿no?, reservado gracias a la formación para, quieras que no, forzarte a investigar, ¿no?, desde una persona que te está acompañando, pero investigar todas esas cosas que salen. Y yo creo que esto es una cosa que está muy bien en el programa, porque al hacerlo justamente en directo, si sale una nueva, ¿no?, si cambia un modelo, tenemos el equipo preparado pues para la misma clase hablar de lo que está pasando. Para cerrar, David, si alguien nos escucha pensando en el 2026, ¿qué 3 ideas clave se debería llevar de este podcast? A ver, la primera, la idea de los datos. Es decir, tenemos que empezar a generar datos a escala y guardarlos. Y cualquier compañía, aunque seas una pyme, puedes generar muchos datos y lo que tienes que tener son los sistemas para recogerlos y que estén disponibles para la IA. El segundo, para mí, sería lo que hemos hablado del posicionamiento, es decir, la creación de contenido para que tu marca aparezca en los resultados de las conversacionales, porque de esta forma, durante un tiempo que no sé cuánto va a durar, vas a ser una marca relevante y va a haber gente que te va a comprar sin duda. Y luego entender que la IA no es solo una herramienta, sino que ya es todo un sistema de trabajo que te tiene que llevar a replantear cómo haces las cosas. Aunque seas una empresa que llevas 50 años en el mercado, que siempre lo has hecho así, fantástico. Pero va a venir alguien que lo va a hacer con IA y te va a quitar tu parte de mercado. Con lo cual, no te esperes a que venga alguien y sé tú mismo el que empieces a cambiar y vayas cogiendo partes de tu empresa y las vayas recreando o haciendo de nuevo ahora con las capacidades que te da la IA. Yo creo que si haces estas 3 ideas, en 2026 seguro que te va bien. Vale, pues muchas gracias, David, por compartir una visión tan clara y tan honesta, y a todos los que nos escucháis por estar aquí un episodio más en Respuestas de Marketing. Muchas gracias a todos. Gracias.